siguiendo con los objetivos que tengamos propuestos para lo que es el área de la epidemiología, podemos también encontrar comprensión de estos fenómenos biológicos que se encuentran dentro de nuestros factores de estudio, ¿verdad? La distribución de una patología con lo que es el arreglo en sí a una variable conocida, personas, em, sean temporales o no, permite establecer relaciones entre enfermedades y determinados factores que pueden tener una influencia decisiva en el origen de la enfermedad y su evolución, ¿verdad? Eso es bastante importante realmente. Otro de los factores que hay que tener en cuenta, y es bastante importante dentro del desarrollo de estas investigaciones, es la investigación de causas, ¿vale? Para establecer una relación causal es preciso que existan asociaciones estadísticas y un razonamiento lógico-científico. Es decir, de que si yo tengo una explicación causal para un fenómeno racional, es totalmente válido. Cuando yo hablo de relación causal, significa que en presencia de un factor de riesgo, los individuos expuestos tienen una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad que los no expuestos. Por supuesto, no siempre que haya exposición va a haber enfermedad. Es decir, de que hay determinantes biológicos y sociales que determinan que una persona que esté expuesta a una situación real, ¿verdad?, desarrolle o no una patología. Esto se refiere a la investigación causal, ¿verdad? Son algunos conceptos, algunos objetivos básicos que tiene la epidemiología hoy en día. Sin embargo, nosotros dentro del desarrollo de lo que es en sí el área, podemos clasificar la epidemiología en varios grupos, bastantes grupos realmente, de acuerdo a diferentes autores, a la conveniencia de algunos investigadores, inclusive algunas líneas establecidas desde las universidades. Dentro de dicho estudio, según la manipulación que nosotros tengamos de las variables de estudio, podemos decir que un estudio puede ser experimental, y me quiero detener ahí porque generalmente es el momento en el que genera como un concepto erróneo, ¿verdad?, en las diferentes investigaciones que al menos suelo observar en lo que es el estudio experimental y su contraparte. Porque aquí la muestra nosotros dividimos aleatoriamente en grupos de estudio y grupos de control o testigo, como lo saben, ¿verdad? Se introduce un factor de riesgo, un tratamiento o una medida preventiva de la que se quiere conocer su efecto. El investigador generalmente manipula las condiciones en el cual esta variable se encuentra y lo estudia. O sea, la conducta en sí es la que se estudia en estos casos para poder determinar cómo esta variable se comporta en el tiempo a través de su manipulación, ¿verdad? Sin embargo, el estudio observacional, que es la contraparte del experimental, el investigador solamente observa, como dice su nombre, ¿verdad?, los acontecimientos sin intervenir en su consecución. En este caso puede ser descriptivo cuando el fenómeno se desarrolla en función a factores de riesgos, efectos, factores, distribución de categorías, o puede ser analítico, teniendo en cuenta que tengamos un grupo de estudio y un grupo control, ¿verdad? Según el seguimiento, podemos tener estudio epidemiológico tanto de cohortes, ¿verdad? Según el seguimiento en el tiempo, realmente. Son de cohortes tanto longitudinales, que son medidas en el tiempo a través de varias mediciones, teniendo en cuenta cuáles son los tiempos a respetar en estos casos, ¿verdad?
un intervalo de tiempo considerable. Sin embargo, un cohorte transversal implica que el estudio se tenga que realizar en un determinado momento. Es decir, de que el investigador cree conveniente medirlo en una sola vez, lo realiza ahora, mide ahora y toma como una determinante final esa medición a partir de ese tiempo en la que lo llegó a medir, ¿verdad? Sin embargo, la asociación de varias situaciones que se presentan en investigación se tenga que tener en cuenta el comienzo de este estudio. Nosotros podemos clasificarlo tanto en estudios retrospectivos, ¿verdad? En el que el fenómeno que se está estudiando se produzca antes del comienzo del estudio, tanto como la causa como el efecto, y el estudio prospectivo, que sería cuando el efecto se produce después del inicio del estudio, independientemente del momento de la exposición al factor de riesgo, por supuesto, ¿verdad? Cuando nosotros como investigadores tengamos que tomar una postura dentro de la metodología a ser utilizada, particularmente les digo, ¿verdad?, de que generalmente el estudio tiene que ser el centro de toda nuestra atención. Existen varias metodologías, no digo, ¿verdad?, de que se tenga que, la metodología, o sea, el estudio tenga que adaptarse a una metodología. Creo totalmente lo contrario. Creo que al haber muchas metodologías de estudio, lleguemos a encontrar realmente cuál es el que más se adapta a nuestra investigación en sí, teniendo en cuenta cuál es el objetivo que nosotros tengamos para poder realizar esa investigación, teniendo en cuenta también de cuál es el perfil que nosotros estamos manejando, estemos teniendo, ¿verdad?, para poder tomar una determinante, una pregunta de investigación a la cual hay que responder, que es un dato fundamental. Siempre lo digo y lo sostengo. Uno no tiene que mirar hacia los costados, siempre tiene que centrarse en su pregunta de investigación, porque es la pregunta, es el estudio, el centro, margen de todo el estudio. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Una pregunta de investigación tiene que tener total correlación con mi estudio. Sea lo que yo estaba esperando o no, toda investigación es válida. Es decir, no porque no es lo que yo estaba esperando, esa investigación sea deshecha. No, totalmente lo contrario. Inclusive esa investigación me demuestra a que esa premisa que yo tenía como paradigma no era cierta. La investigación sigue siendo válida porque me arrojó un dato contrario. Entonces, más que nada darle esos consejos, ¿verdad?, en el desarrollo de estas investigaciones, porque como empezamos digo, ¿verdad?, porque todos somos jóvenes, tratamos de que nuestras investigaciones siempre estén basadas en lo que nosotros esperamos que fuese. Sin embargo, cuando desarrollemos las habilidades suficientes, vamos a darnos cuenta de que justamente ahí se encuentra la diferencia entre una investigación real, una investigación a la que puedo tener un resultado positivo o negativo, y tener el criterio suficiente para darle el mismo valor. Entonces, yo creo que con esto vamos también englobando algunas ideas básicas al principio, como expuse al principio, de cuáles son algunas vertientes que tenemos que tener en cuenta para poder realizar una investigación válida. En fin, quiero agradecerle nuevamente a la escuela de investigación que se ha tomado su tiempo para poder generar estas conferencias. Felicito, le doy el mérito suficiente
y les incentivo a cada uno de ustedes que forman parte, que son nuestros brazos hoy en día, ejecutores de muchas investigaciones, ¿verdad? De grado, de posgrado, que van a posteriormente hacerse realidad, valer el campo de la investigación. Somos un país que necesita bastante apoyo en investigación. Necesitamos que más jóvenes emprendedores puedan sumarse a esta causa, muchas de las veces por desconocimiento o por falta de guías suficientemente válidas, ¿verdad? O de personas que puedan incentivar, eh, puedan alejarse un poco, ¿verdad? Pero sí, yo quiero decirles que tomen impulso, promuevan, investiguen, tomen las medidas que correspondan, asesórense por personas que realmente pueda abrirles la mente, porque la investigación es una rama muy linda. Nos permite abarcar un sinfín de eventualidades dentro del desarrollo de las actividades y de esta manera poder ayudarle a los que realmente estén necesitando de ese espíritu de investigación. Entonces, agradecerles, decirles que estamos dispuestos a ayudarles en lo que necesiten. Estamos a las órdenes para estos tipos de eventos y a lo que ustedes creen conveniente también. Muchas gracias.